en distintas páginas. Incluso muchas veces la persona tiene el mismo seudónimo y sistemáticamente está colocando ese comentario en las páginas. Las fuerzas políticas, de hecho, han creado todas ellas, en España, por ejemplo, todas ellas han creado grupos de simpatizantes, simpatizantes, a los que les aconsejan, ¿no? Y hay una encuesta en El Mundo sobre el programa del cara a cara de ayer, entrar a votar por nuestro líder. Aquí se supone que esa gente entra, no voluntariamente, sino inducida para colocar esos comentarios. Nosotros entendemos que eso también vulnera los derechos de libertad de expresión y derecho a la información que tenemos en la sociedad. Y después está la convivencia de muchas empresas con la censura. Por ejemplo, en 2007 la empresa norteamericana Yahoo tuvo que presentar excusas por un, entre comillas, malentendido que permitió una condena de 10 años de cárcel en China al periodista Xing Tao. En total, 4 ciberdisidentes chinos resultaron detenidos porque Yahoo facilitó sus correos electrónicos con el pretexto de que tenía que obedecer las leyes locales que obligan a identificar a los internautas que los gobiernos consideren peligrosos. China es el país que destina más recursos a esta investigación en sistemas informáticos de control que permiten establecer mecanismos de censura y represión de los nuevos medios de comunicación. Con un peligro añadido, y además es que China está exportando estas tecnologías en aquellos países donde tiene ahora más intereses económicos o que dependen de ellos, porque, como sabéis, es una potencia económica tan necesitada de materias primas que países enteros de África nos está prácticamente comparando, ¿no? Pero estos países, al mismo tiempo que les compra sus materias primas, les exporta estas tecnologías para controlar la información. Y bueno, ¿por qué hemos llegado a esta situación? Al iniciar mi intervención citaba, ¿no?, un texto muy claro a favor de la libertad de expresión, como es el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Y la pregunta es ¿por qué de esta situación tan negativa que tenemos ahora? Y la respuesta primera la encontramos en las propias limitaciones que se han ido imponiendo, incluso en países democráticos y en instancias internacionales, para garantizar otros derechos y para proteger derechos que en algunos momentos, como digo, están promovidos por grupos de presión, por gobiernos dictatoriales, se han acabado imponiendo sobre el derecho a la información y facilitando la censura. Citábamos el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como digo, todo esto viene en enlaces en el texto, pero después se ve que en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que fue suscrito el 4 de noviembre de 1950, 2 años después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, fue suscrito por los Estados miembros del Consejo de Europa, aparece un artículo 10, que se supone que está en sintonía con la Declaración Universal, pero que tiene un añadido que aclara, y abre comillas: el presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática para la seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad pública, la defensa del orden, la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral. Esto de la moral está muy extendido, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial. Cierro las comillas. O sea, como veis, eso es una gama amplia de posibilidades que, según se interprete después por determinados gobiernos, de hecho, permite censurar una información independiente. Y os escribía aquí, si leemos esas limitaciones en relación con las interpretaciones que se le han dado a los diferentes conceptos en varios países europeos y que han conducido a guerras trágicas, los que se han denunciado genocidio y limpieza étnica, podemos atisbar el peligro que supone para la libertad de expresión el establecer cautelas que no cuentan a su vez con las debidas garantías, que no se utilizarán con fines espurios. A mí me está viendo la caso de Serbia, por ejemplo, o sea que parece que estamos hablando de otros continentes, pero estamos hablando de Europa, una guerra en el seno de Europa, con genocidio en el seno de Europa, que estamos todavía viendo a ver si el Tribunal Penal Internacional es capaz de establecer responsabilidades. La UNESCO
solamente el gobierno de la UNESCO estableció inicialmente en su 25ª convención, celebrada en 1989, que uno de sus objetivos fundamentales, por lo que comillas, es fomentar la libre circulación de la información en el plano nacional e internacional, promover una más amplia y equilibrada difusión de la información sin trabas a la libertad de expresión y desarrollar todos los medios adecuados para fortalecer estas capacidades. Pero la propia Carta de las Naciones Unidas establece en el párrafo 7 del artículo 2 que ninguna disposición autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la Carta de las Naciones Unidas. Es una estipulación que se conoce como principio de injerencia y que ha permitido a los países represores de derechos humanos ocultar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de libertad de expresión. Un derecho de injerencia, por ejemplo, que se ha utilizado mucho en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. En España hay que decir que tenemos uno de los artículos más concisos en el mundo sobre libertad de expresión, es el artículo 20 de la Constitución española, ya que se reconocen y protegen los derechos a expresar indiscutiblemente los pensamientos, ideas, opiniones, mediante la palabra, el escrito, cualquier otro medio de reproducción, la producción y colección literaria, artística, científica, técnica, la libertad de cátedra, comunicar indiscutiblemente información veraz por cualquier medio de difusión. Después establece una serie de ampliaciones de estos derechos para garantizarlos, por lo cual únicamente el límite a estos derechos en España está en los que desarrollan al mismo tiempo el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de la protección de la juventud y la infancia. Pero como sabéis, hay bastante jurisprudencia en España que ha ido a favor de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Todavía mucha gente, cuando hablamos en la calle, confunde libertad de expresión y libertad de prensa. En España no hay libertad de expresión porque a los periodistas no se les permite escribir en contra de sus propios derechos, pero están confundiendo libertad de expresión con libertad de prensa. Nosotros en España podemos escoger entre radios cabeceros, podemos escoger entre docenas de emisoras de radio, informativos de televisión, muchos de ellos incluso enfrentados entre sí. Tenemos una de las libertades de prensa, yo creo, más claras en el mundo. Una de las mayores lacras que padece la sociedad actual es la impunidad que consiguen los inductores de la represión civil en conflictos declarados o en conflictos no declarados en muchos países del mundo, a pesar de que el Tribunal Penal Internacional está dando muestras de que puede perseguir a esos políticos y, en última instancia, llevarles a juicio. Algunos de los casos no tienen que ver con la libertad de expresión, lo que está llevando ahora es el Tribunal Penal, pero sí están apareciendo ya periodistas, que se está citando a periodistas como testigos en ese tipo de juicios, de procesos que hasta ahora son, en caso de limpieza étnica, violación sistemática de mujeres como arma de terror, secuestro de menores para utilizarlos como soldados o en prostíbulos de alojamiento. En el ámbito de la comunicación, estamos hablando de impunidad. Alrededor del 90% de los asesinatos de periodistas permanecen total o parcialmente impunes porque los gobiernos de los países en que matan a periodistas apuestan por el tiempo y el olvido para proteger a los asesinos de cualquier sanción. En Reporteros Sin Fronteras luchamos contra esa impunidad movilizando año tras año, recordando casos que pertenecen al pasado, porque hemos constatado que, aunque todavía hay muy pocos casos, pero a veces la obstinación de algunos jueces ha conseguido cambiar el curso de la historia. En Australia, lo que estábamos antes de forma negativa, un magistrado reconstruyó en detalle el asesinato de 5 reporteros en Timor, que ocurrió en 1975, sobre la base de decenas de testimonios, y entre ellos el del primer ministro australiano. Por estos testimonios se puede llegar a la conclusión de que fue un crimen de guerra cometido por las tropas indonesias, aunque después Yakarta negó esa responsabilidad. En España, 2 jueces distintos han abierto causas para que no queden impunes los asesinatos de José Couso en Irak y de Ricardo Ortega en Haití. En Filipinas hay una abogada, Nena Santos, abogada de una periodista asesinada, Marlene Esperat, que ha logrado que la justicia se interese por los inductores de ese crimen, no por los autores materiales, sino por los inductores. En 2008 se celebraron 2 juicios emblemáticos de los asesinatos de Zandi en Turquía y el